Hola, ¿cómo están? Amigas de Educación Especial hoy. Muy buenas noches, disculpen ustedes la tardanza, estamos con unas pequeñas fallas técnicas, pero estamos ya solucionando para poder llevar a cabo nuestra charla número 233. Bienvenidas, bienvenidos, esperando que puedan ir conectándose con nosotros y vayan pasando la voz. Estamos ahorita ya de inicio. Luis Antonio Hernández se va por conectarse. Y bueno, un gran tema, vamos a hablar sobre el TDAH en adultos, que es pues una condición también que como a veces pasa con otras condiciones que son personas que no crecen y que cuando son adultos, pues esto se va a quitar no es así. El día de hoy les voy a ir leyendo un poco el currículum del invitado en lo que él se va conectando con nosotros para que sepan quién es. Nuestro invitado se llama Luis Antonio Hernández Hernández. Él es doctor honoris causa en psicología por la Universidad Americana, también docente en esa misma institución. Es psicólogo, maestro en psicología, especialista certificado en diagnóstico de autismo, ADIR y A22, con más de 18 años de experiencia en intervención clínica, formación profesional e incidencia en políticas públicas, fundador de Ecoautismo, que es una institución que también ha venido creciendo con muchas situaciones bastante interesantes. Y ¿qué más? Es maestro en psicología, su licenciatura es en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene varias certificaciones, experiencia profesional, fundador y director general de Autismo. También ha trabajado en el diseño y gestión de un modelo integral de la atención clínica, educativa y comunitaria para personas autistas. Su enfoque ha sido o es basado en evidencia, derechos humanos y acompañamiento a lo largo del ciclo vital, y además tiene mucho reconocimiento a nivel nacional por su innovación, impacto comunitario y compromiso ético con el autismo. Y bueno, pues o es formador y capacitador de diplomados especializados en autismo, capacitador en México y Latinoamérica, ¿no? En Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos, y sobre todo contribuye a la formación continua profesional de salud, justicia y familias. Exponente en diferentes congresos nacionales e internacionales y tiene diferentes publicaciones, entre ellos un libro que hace no mucho ya estrenó y que tiene a la venta. Ahorita le vamos a pedir que nos hable un poco de él. Y también artículos en revistas académicas como Psicología Iberoamericana, autor de movimientos narrativos y publicaciones de alto impacto social. Incidencia particular en política pública, ahí de hecho fue donde lo conocí en el mes de diciembre, en uno de los eventos por el autismo en la Cámara de Senadores, por ahí nos pudimos conocer, y tiene varias distinciones y reconocimientos. Ya les dije, uno de ellos es doctorado en honoris causa en psicología en el 2025, premio estatal como director de Escuela de Educación Especial en el Gobierno del Estado de México, ha trabajado en educación especial, como ustedes ya lo ven, y ha sido segundo lugar nacional en tesis en psicología. Y bueno, una de sus frases personales que tiene, que con la que mucho trabajo, es diagnosticar conciencia, acompañar con conciencia. Esa es su frase. Y bueno, estamos ya a un par de minutos que se pueda conectar Luis Antonio Hernández para poder llevar a cabo esta charla. Y mientras me gustaría ir comentando o que ustedes fueran aquí escribiendo, ¿no? ¿Qué saben del autismo en adultos? Eso sería una buena pregunta para poder detonar el diálogo ya con Luis Antonio, en lo que él se va conectando. Y bueno, pues muy buenas noches. No sé que ya, ya, ya es un poco tarde, eso limita un poco las vistas y la participación. Sin embargo, bueno, nos ajustamos luego a los espacios y los tiempos de nuestras y nuestros invitados. Pero bueno, pues mientras vayan escribiendo un poco que saben del autismo en adultos, ¿no? Hay muchos mitos, hay muchas situaciones y características que no necesariamente se parecen
a este diagnóstico de TEA, digo de TDA, perdón, en niños que con personas adultas. Y bueno, vamos a ver ahorita que ustedes pueden ir comentando mientras vayan compartiéndonos para que se sumen más a esta charla. Y nada más esperamos a que nuestro invitado se pueda conectar. Pues les decía, uno de los temas es el diagnóstico del TDAH en adultos, que es parte del tema que hoy vamos a abordar, ¿no? Nuestro invitado ha venido trabajando y desarrollando algunos cursos también en este tema, y es importante también saberlo, ¿no? ¿Qué pasa con el adulto con TEA? Con TEA, perdón, con TDA, TDAH. Ese es uno de los puntos principales que queremos ir abordando. Y bueno, pues ojalá puedan escribirnos aquí sus comentarios. Ah, miren, está aquí Connie Brown. Muy buena noche, Connie. Eh, Justo creo que hay muchos casos de niños con ambos diagnósticos, TEA y TDAH. Pero hoy vamos a hablar, Connie, de qué pasa con el adulto, qué pasa con esta condición y sobre todo también uno de los grandes situaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay un buen acompañamiento desde la niñez y qué pasa en el adulto cuando ya está en una etapa laboral, cuando llega esta etapa de tener familia? ¿Qué sucede con esta condición cuando no lleva un buen acompañamiento? Y no quiero decir que todos tienen alguna situación de, de malas experiencias, sin embargo, tener o no un acompañamiento sí marca cierta diferencia. Y eso es parte de lo que vamos a ir abordando el día de hoy con Antonio, ahorita con Luis Antonio, Antonio, perdón, ahorita que se vaya conectando. Y sobre todo lo que va sucediendo, ¿no? ¿Qué pasa con la procrastinación? ¿Qué pasa con ciertos mitos que puede haber con relación al TDAH en el adulto? Eso es lo que vamos a ir platicando con Luis Antonio una vez que se conecte con nosotros. Bueno, estamos aquí. Hemos tenido algunas pequeñas fallas en, en la transmisión, pero bueno, eso es lo que vamos a ir trabajando con Luis Antonio. Ya está por conectarse. Bien, no sé qué otros comentarios puedan aquí hacernos. Escríbanos de dónde nos están acompañando. Sabemos que en estos últimos días ya empieza la carga de trabajo con relación a la evaluación y eso también limita el que muchos de ustedes estén acompañando esta transmisión y desvelándose con nosotros, ¿no? También podemos ir viendo qué tipo de temas podemos ir buscando para que sea de su agrado y que también les ayude a buscar, ¿no? También otros colegas que nos compartan sus experiencias. Y sí, aquí como nos dice Connie, le voy a compartir este comentario, ¿no? Los niños crecen y si no hubo un diagnóstico de TDAH de la edad temprana, se vuelve un problema que se confunde con varios otros aspectos, ¿no? Como puede ser la flojera, perdón, o la desidia, que son elementos de que también son parte de los pensamientos que se tienen con relación a el adulto con TDAH. Y bueno, ya nada más estamos a la espera de que Luis Antonio entre a la charla y poder continuar este espacio. Y bueno, pues sí es importante compartirles, ¿no? Que hemos venido preparando ya como educación especial, hay algunas sorpresas. Estamos a punto de poder, un minutito. Ok, está teniendo algunas fallas Luis Antonio para conectarse. Déjenme, voy a volver a enviar el enlace. Un segundito. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a checar, que está teniendo algunas fallas para poder conectarse. Pero ya está en ello. Sí, les decía, estamos cocinando, estamos preparando un congreso virtual para ustedes. Tendremos varios invitados para el mes de junio. Lo estamos preparando, estamos
también en vísperas de un proyecto para poder continuar el trabajo comunitario con la población joven con discapacidad. Y bueno, son de los elementos que estamos teniendo, y también estamos preparando algunos cursos que vamos a compartir con ustedes. Y bueno, ¿qué más nos escribe por aquí, Connie? Los adultos TDAH difícilmente están diagnosticados. Fue una generación que no tuvo tanto foro respecto a este tema. Eso es una de las situaciones también, ¿no? Existen muchos adultos con esta condición que por los tiempos en los que se nació no había tanta investigación, y eso también limitó el poder llevar a cabo estos procesos también de diagnóstico. Y bueno, pues vamos a esperar a que nuestro compañero Luis se pueda conectar. Espero ya no demore. Voy a mandarle nuevamente la liga para que pueda conectarse con nosotros. Denme un minutito para que ya él se pueda integrar al programa. Vamos a ver. Sí, les decía luego, el internet no nos da a veces tregua, hay ciertas dificultades, que es lo que hoy tenemos. Hemos estado limitados con esta situación. Daremos un par de minutos más, y no vemos cómo lo resolvemos. Pero ya tiene la liga Luis Antonio para que se conecte aquí con nosotros. Y bueno, les decía, una de las situaciones que pueden ocurrir es que al tener esta condición de no llevar un acompañamiento o no conseguir herramientas precisas, ¿no? Para poder ir trabajando o ir solventando ciertas situaciones que se van presentando, pues eso dificulta muchas situaciones de la vida adulta, como es el trabajo. Otra de las situaciones que es importante reconocer es que el TDA no es algo que se quite con el tiempo. Las personas que viven con esta condición pues lo van a llevar a lo largo de su vida. No es algo que se quite. Ay, ya está por aquí Luis Antonio. Muy buena noche, Luis. Ya estamos aquí. Hola, buenas noches. No te preocupes. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches. No podía acompañarme. Bien. Pues aquí estamos. Les decía que sí, que hay ciertas fallitas que estuvimos viviendo, pero ya, afortunadamente ya estás aquí con nosotros. Ya te presenté en la comunidad, ¿no? Ya di un poquito de tu currículum. Les comentaba que tuvimos la oportunidad de conocerte, ¿no? En el mes de diciembre, ahí en uno de los eventos de, de la Cámara de Senadores, ahí cuando estuviste dando una ponencia sobre autismo. Entonces ahí pudimos conocernos en físico, y ya, también tuvo ya la oportunidad de estar con nosotros en una charla. Esta es la segunda que nos acompaña Luis Antonio. Y hoy hablar del TDAH en el adulto, ¿no? Que también tiene, pues hay varios mitos. Y justo estaba compartiendo que el TDAH no es algo que se quite con el tiempo, ¿no? Y pasa como con muchas otras condiciones que decimos son adultos, y entonces se quita, se elimina, y eso pues no ocurre, Luis. Pues pues vamos a comentar un poquito de lo que haces, ¿no? Para que la gente se vaya aquí conectando. Ya les dije un poquito que eres director general de Ecoautismo. Pues platícanos un poquito, Luis. Ahí ¿me No escuchaste, sé, Luis? Digo, estoy atorado. Aquí estoy. Sí, igual en mi internet también, que igual esté fallando un poco. ¿Ahí me escuchas? Ya, perfecto. Estaba congelado y solo veía que se Ahí está. movía, que ya me habías abandonado. Sí, anda fallando como un poco el internet también. Yo creo que algo por ahí anda dándonos lata. Sí, decía que igual nos platiques un poquito de ecoautismo, y cómo también has venido trabajando el TDA, ¿no? Justo has estado dando algunos cursos con relación al TDA en adultos. ¿Nos platicas un Claro que poco de eso, sí, Luis? claro.
Cuando un adulto recibe un diagnóstico de TDAH a los 35, a los 40, a los 50 años, creo que no estamos frente a un descubrimiento reciente, estamos frente a una historia de omisiones. Parte de eso, parte del posicionamiento de ecoautismo es que no es una moda, no es un sobrediagnóstico, no es un diagnóstico simple tampoco, mucho menos es una excusa. Creo que es una trayectoria evolutiva que no ha sido comprendida a tiempo. Imagínense cuántos adultos con TDAH fueron etiquetados como flojos, como desorganizados, como problemáticos. Hoy muchos de estos adultos han llegado a ecoautismo con un diagnóstico inadecuado, porque además hubo comorbilidad con autismo cuando lo nuclear era otra condición, y pues eran tachados sobre esta situación. Parte de atender, nosotros somos especialistas, trabajamos con personas autistas, pero sabemos que hay comorbilidades con algunas otras condiciones del neurodesarrollo, como bien lo puede ser el TDAH. Pues nos hemos dado a la tarea de irlo afinando, de irlo trabajando, de ir mejorando todo este proceso de detección, diagnóstico, intervención, así como la parte de la escolarización. Entonces, pues empezamos con esta parte de la detección, con esta parte de los diagnósticos, bien, porque parte de la comorbilidad era con el autismo, y entonces lo fuimos trabajando en ese sentido. Hoy día tenemos una población importante que podemos trabajar y que también ha pasado desapercibido en las mujeres, como hablaremos más adelante. Entonces, por ello es como parte principal que empezó a surgir toda esta parte, todo este trabajo que pues ya traemos como de hace tiempo. Sí, y justo también acompañado a esta misma condición con otras comorbilidades que se van desarrollando, como la ansiedad, como la depresión, justo por estos temas de, pues, de incomprensión, de mal trabajo, mala atención, o incluso, este, algunos no reconocen la empatía, pero creo que también es un elemento importante con relación a ello, ¿no? El duro golpe que se recibe en la autoestima, en ese desarrollo de la misma personalidad Sí, que se va desgranando y va generando otro tipo de situaciones, ¿no? Que van complicando ya no solo el TDA, sino con otro tipo de situaciones. sí, definitivamente durante décadas, durante años importantes se pensó que se quitaba con la edad, se había infantilizado como toda esta parte, ¿no? Imagínate, los criterios diagnósticos estaban centrados en la población infantil, la hiperactividad disminuye, pero la disfunción ejecutiva persiste a lo largo del ciclo vital de vida. Por ejemplo, muchas mujeres fueron invisibilizadas por perfiles menos externalizantes, y creo que hoy día, hoy 2026, pues eso lo tenemos que trabajar. El adulto no es que haya desarrollado el trastorno por déficit de atención e hiperactividad a los 35 años. Creemos en ecoautismo que el sistema dejó de verlo a los 12. El infradiagnóstico no es ausencia de estos síntomas, es más como esta ausencia de mirada adecuada. Imagínense, tendríamos que verificar a nivel técnico toda esta situación, hablar de comorbilidades frecuentes hoy día es muy importante: trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos por uso de sustancias, trastornos del sueño, trastornos de personalidad, burnout laboral, toda esta parte crónica que se puede llegar a desarrollar. Creo que parte esencial o parte de lo que nosotros hemos llegado a visualizar es que cuando una dificultad ejecutiva no es comprendida, la persona va a desarrollar estas estrategias compensatorias que muchas veces van a derivar en ansiedad o en culpa crónica. Y creo que como profesionales, pues tenemos la responsabilidad clínica de precisar muchas situaciones. Muchos de los adultos que están llegando con nosotros a consulta es por ansiedad, es por depresión, es por fracaso laboral
o por problemas con su pareja. Y el TDAH subyacente no se está evaluando de manera adecuada. Creemos que entonces de manera estructural es donde tendríamos que hacer varios cambios porque creo que es lo que nos ha atendido a grandes rasgos. A veces tratamos la consecuencia y no el núcleo real del neurodesarrollo, ¿no? Muy importante, no tenemos que romantizar ni tampoco tendríamos que trivializar en esta parte. El TDAH no tratado, pues aumenta este riesgo de deterioro psicosocial acumulativo. Eh, Tendríamos que explicarlo desde diferentes áreas, desde diferentes matices. No solamente es que el adulto sea distraído, no solamente es que pues ya se le pasó o ya se le olvidó. Realmente tendríamos que enfocarnos en observar esta dificultad para sostener un empleo. ¿Cómo es que está llevando a cabo un cambio de empleo, otro trabajo, esta dificultad para poder concluir quizás sus estudios, esta dificultad para manejar las finanzas? Es uno de los temas muy cruciales en la edad adulta, problemas en las relaciones por impulsividad verbal, que muchas veces también se llega a confundir con otras situaciones, ¿no? Accidentes de tránsito muy comunes, quizá esta desorganización crónica que deteriora pues un tanto la autoestima, ¿no? El criterio diagnóstico no solamente es que, Luis, es que el profesional pueda caracterizar o que pueda sumar estos síntomas. Más bien, creo que estos síntomas tendremos que ver que están afectando áreas significativas de la vida, ¿no? Cuando se me ocurre, un niño con TDAH no recibió los apoyos adecuados, el impacto funcional no va a desaparecer, más bien dicho, lo vamos a desplazar hacia la edad adulta. Y es importante entonces que podamos poner el acento como profesionales, como investigadores, como toda esta parte en la alta tasa de infradiagnóstico que está ocurriendo, ¿no? Hay una alta elevada comorbilidad, hay un impacto funcional significativo, son elementos muy relevantes que no solamente van a describir un trastorno, van a describir toda esta falla histórica en la detección y el acompañamiento y que puede evidenciar desde la formación hasta como profesionales, como estructura, hasta todo este proceso que podríamos estar realizando y que tendremos que poner atención en todo el trabajo que viene con la educación, con las políticas públicas, con la formación docente, con la evaluación temprana, con la intervención psicoeducativa estructurada. Es muy importante. El TDAH, ya vi que están preguntando aquí, pero para cerrar esta idea, creo que el TDAH en adultos no es una moda diagnóstica, más bien tiene que ser el resultado de estas décadas de comprensión parcial y cada adulto diagnosticado tarde, pienso en mi perspectiva, que nos tendría que obligar a hacer un mejor trabajo, nos tendría que hacernos preguntar, ¿qué no vimos cuando estaba en la escuela? ¿Por qué no lo vimos? ¿Por qué pasó desapercibido? Tendríamos que visualizar eso, conocer pues muchas situaciones, ¿no? Oye, y también lo que tiene que ver a veces con el propio, el tan famoso masking, ¿no? Que también Ajá, eso está dando, digo, más evidente a veces en la mujer, pero creo que también los hombres desarrollan este tipo de situaciones. Y también creo que esos diagnósticos, ¿no? Porque hoy vemos diagnósticos al vapor que también están generando otro tipo de situaciones, ¿no? Si antes decíamos, bueno, no había, hoy también un mal diagnóstico también puede llevar a un futuro con muchas dificultades, ¿no, Luis? sí, definitivamente creo que el TDAH en los adultos no es un invento realmente contemporáneo, creo que tampoco tendría que ser esta, perdón, esta moda reciente, ¿no? Lo que ha cambiado, creo que es la precisión diagnóstica con la cual llegamos a realizar, ¿no? Es decir, a mayor conocimiento, pues vamos a tener una mayor identificación y eso, desde mi perspectiva, pues no va a ser sobre diagnóstico o este diagnóstico automático, ¿no? Es mejor, es más bien dicho, tener una
mejor capacidad para poder detectar. Es decir, cada adulto, desde esta perspectiva diagnosticado, hoy, pues podemos darnos cuenta que atravesó la escuela bajo criterios que aún estaban evolucionando. Por eso hablar de TDAH en adultos es también hablar de esta historia educativa, y por ello es que, imagínate, si lo llegamos a precisar aún en mujeres, aún como en toda esta situación, pues es muy complejo. Creo que tendremos que irnos a los orígenes, creo que tendremos que buscar muchas cosas, pero por ejemplo, pienso en la historia, ¿no? La historia del TDAH es la historia de cómo la sociedad ha entendido la atención, y la atención no solamente es este proceso cognitivo, más bien es como esta expectativa cultural, es cómo llegamos a entender toda esta parte. Por ejemplo, nada más para ir planteando como estas ideas, si visualizamos la hiperactividad en los adultos, podemos precisar muchas cosas, ¿no? En la infancia, la hiperactividad, ¿cómo es observada? ¿Cómo lo observamos? Como aquel niño que está corriendo, que se está levantando, que se está moviendo constantemente de un lado a otro, que interrumpe físicamente. Es así, esa imagen es la que tenemos del niño con TDAH, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la edad adulta? Muchas veces ya no se expresa más como esta conducta motora evidente, ¿no? La hiperactividad, entonces, no es que desaparezca, más bien dicho, es que se llega a internalizar, y es cuando vemos entonces que en los adultos hay tensión corporal constante, puede haber esta dificultad para permanecer en reposo mental, puede tener esta necesidad quizá de moverse discretamente. Está moviendo las piernas, los dedos, se balancea de un lado para otro. Es decir, hay cambios frecuentes de actividad que quizá dejamos pasar desapercibidos. Sin embargo, el cuerpo aprende a contener el movimiento, pero el sistema nervioso pues sigue estando acelerado, y entonces yo tendría que observar más como toda esta parte de inquietud interna. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que se puede visualizar, no? ¿Qué es lo que los adultos nos reportan? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Es importante poderlos escuchar. Nos dicen, ¿sabes qué, Luis? Hay una sensación constante de urgencia. Tengo una incapacidad para apagar la mente. Tengo como esta irritabilidad cuando debo de permanecer quieto, y entonces me siento así bien irritado, ¿no? O por el contrario, puedo tener esta dificultad para poderme relajar. Si nosotros lo visualizamos desde esa situación, debiésemos entender entonces que hay alteraciones en estos circuitos que están implicados en la autorregulación y la inhibición conductual, pero es importante visualizarlo, a lo mejor en otras palabras, ¿no? Es como si el motor nunca bajara completamente las revoluciones. Es como esta situación de tenerlo presente. Y entonces podríamos precisar así este pensamiento acelerado. Es decir, no es que haya una mayor inteligencia, tampoco es que haya una creatividad automática, no es como esta mente brillante por defecto, como luego se llega a decir. Nosotros lo visualizamos más como un flujo rápido de ideas, como esta eh, dificultad para priorizar, como estos saltos temáticos, esta interrupción en las conversaciones, problemas para organizar el discurso interno, toda esta situación que nos lleva a pensar que el problema no es generar ideas, es cómo jerarquizarlas y cómo sostenerlas. Entonces, en cuanto a función ejecutiva, podríamos observar este control atencional, esta inhibición y esta memoria de trabajo. Desde ahí podemos ir precisando varias características, varios elementos que nos van aterrizando a cómo entendemos, cómo evaluamos, cómo medimos, cómo poder observar una condición de manera distinta a como lo observamos quizá en la infancia, ¿no? Y creo que también el cómo poder brindar acompañamiento, porque ese es el Sí, otro, creo que otro reto, ¿no? Sí. Cómo poderle dar acompañamiento a ir encontrando estrategias
que faciliten esos otros procesos, ¿no? Sin que eso se desgaste. Otro punto, no sé qué tiene que ver, igual si me ayuda Luis, tiene que ver con el propio cansancio, ¿no? Que hay Sí, adultos que manifiestan que a veces no hay, ¿no? O sea, sigue habiendo, pareciera que fuera un superpoder para algunos, pero no lo es, ¿no? Porque no se puede descansar, sigue habiendo energía, aunque te descansas un rato, la energía ahí está, no te puedes desconectar de las ideas, esas siempre están revolucionadas, ¿no? Ahí qué pasa, Luis? sí, observamos como esta necesidad. Perdón, te escucho. No, ahí acababa la pregunta, Luis. Ah, ok. Sí, yo decía que observamos más como esta necesidad constante de estimulación, ¿no? Y creo que es uno de los puntos clave que tendremos que estar observando en adultos. Y lo voy a explicar porque consideramos y hemos observado que hay un uso excesivo de redes sociales. Hay una multitarea constante, hay como toda esta situación de cambiar de actividad rápidamente, o quizá una dificultad para tolerar las tareas monótonas, una búsqueda de novedad. Es decir, el problema desde esta perspectiva no es que el adulto busque la estimulación, más bien creo que está viviendo en un entorno que ofrece la estimulación infinita y la regulación limitada, ¿no? Cuando hablamos de hiperactividad en adultos, no hablamos de movimiento excesivo, creo que hablamos de esta dificultad para modular la activación interna y eso te va a generar pues muchas situaciones. Y sobre todo, por ejemplo, si lo pensamos en un sistema educativo basado en estas tareas prolongadas, en estas tareas repetitivas, en estas tareas lineales, pues no fue diseñado para un perfil neurocognitivo como este tipo, ¿no? Donde tendremos que visualizarlo de esta situación. Voy a prender mi computadora porque ya ves que se me va a apagar. Entonces sí, tendríamos que visualizarlo de esa manera, ¿no? No es que son más creativos, son más rápidos, son menos brillantes, son menos incomprendidos. Creo que el TDAH puede coexistir con altas capacidades, pero no les garantiza tampoco que las pueda sustituir, ¿no? Es muy importante precisar. La hiperactividad en los adultos no siempre la vamos a ver, pero sí se siente. Y cuando no se comprende, pues se va a interpretar como ansiedad, como desorganización, como falta de compromiso. Creo firmemente que comprender esta transformación es clave para no seguir invisibilizando a quienes aprendieron a quedarse quietos por fuera mientras se seguían sintiendo acelerados por dentro, ¿no? Eso es fuerte, por supuesto que es muy fuerte y es mucho de lo que está pasando y que te deriva a muchas situaciones. Pensemos, por ejemplo, en la inatención presente en los adultos. No es que haya una procrastinación crónica, más bien dicho, la procrastinación en el TDAH no es pereza, es esta dificultad para iniciar las tareas no inmediatamente gratificantes, ¿no? Y eso puede ser por muchas situaciones. Se me ocurre esta alteración en los circuitos de la motivación, dificultad en la activación conductual, problemas en la memoria prospectiva, a lo mejor una baja tolerancia a las tareas monótonas. Es decir, clínicamente nosotros lo que tendremos que precisar es, o más bien dicho, nosotros clínicamente vemos que posponen las tareas importantes, que trabajan bajo presión extrema, que funcionan mejor en urgencia que en la planificación, culpa acumulada a lo mejor por estos incumplimientos. No es que no quieran hacerlo, más bien dicho es que no logran activar el inicio y eso cambia la narrativa moral, por supuesto. Y nos llevaría a pensar en otra área, a lo mejor en la desorganización, ¿no? Es decir, si hablo de desorganización, en adultos podría observar esta dificultad para estructurar el tiempo, podríamos observar estos problemas para priorizar, podríamos tener este manejo ineficiente de la agencia, estos espacios físicos caóticos, a lo mejor estos múltiples proyectos abiertos. Lo que sí sería importante precisar en cuanto a desorganización es que
la desorganización en personas adultas con TDAH es una falla en la arquitectura ejecutiva, más no en la inteligencia, y ese es uno de los errores frecuentes que podemos llegar a observar aquí en la evaluación o que fueron pensados de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existen funciones comprometidas desde la planificación, la secuenciación, la monitorización, la autorregulación temporal. El adulto con TDAH sabe lo que tiene que hacer, lo que falla es más como el cómo sostener todo este proceso, ¿no? Y ya de ahí pues te puede llevar a muchas cosas. Pienso a lo mejor en la distractibilidad. No solamente es que se distraiga con todo, más bien es que puede existir esta dificultad para filtrar los estímulos irrelevantes, puede haber esta sensibilidad a las interrupciones, puede haber estos cambios frecuentes de foco atencional, puede haber una atención dependiente del interés, es decir, tenemos un gran campo, una gran situación que podemos observar. El TDAH no es este déficit absoluto de atención como lo hemos pensado o como nos lo han enseñado, ¿no? Creo que es el déficit en la regulación de la atención. Y lo voy a explicar de la siguiente manera, porque a veces no se puede, o más bien dicho, no se piensa, ¿no? Como por ejemplo el fenómeno del hiperfoco. Puede concentrarse el adulto intensamente en algo altamente estimulante. Y que, ojo, también eso podría ser elemento clave, pues, para un diagnóstico diferencial, ¿no? Pero no logra sostenerse en tareas neutras. ¿Qué nos indica eso? Para mí, me está demostrando que el problema no es la capacidad, sino más bien dicho, la modulación en esta parte, ¿no? ¿Qué más podemos llegar a observar? Toda esta situación de olvidos frecuentes, es decir, no es amnesia, y eso es algo que nos dicen, es que yo pensaba que tenía amnesia, más bien dicho, puede ser estas dificultades en la memoria prospectiva, a lo mejor recordar hacer algo, ¿no? Puede ser esta dificultad para retener las instrucciones complejas, o bien puede ser esta pérdida frecuente de objetos. Me dicen, ya perdí las llaves como 5 veces y ya hice no sé cuántos juegos y las sigo perdiendo, ¿no? Olvidé una cita importante con mi pareja y ya no llegué. Olvidé que tenía reuniones del trabajo y tampoco llegué. Tenía un compromiso importante y se me pasó, ¿no? Es más, los pagos se me llegaron me cortaron la luz porque no pagué el internet o toda esta parte. El adulto no es que olvide porque no le importa, más bien dicho, olvida porque este sistema ejecutivo no sostiene la información activa el tiempo suficiente. Eso es importante para no moralizar, porque es como un tema, es un motivo de consulta por el cual llegan muchas veces, ¿no? Eh, la procrastinación, la desorganización, la distractibilidad, los olvidos, no son defectos de carácter y eso es algo que debemos de precisarlo. Más bien dicho, son esas manifestaciones de una regulación ejecutiva distinta. El ser distinto no es malo, el ser distinto no es menos. Simple y sencillamente es otra forma de procesar que tendría que entenderla para poderla atender pues de la mejor manera, ¿no? En adultos, el diagnóstico, como veo que acá estaban preguntando, requiere muchas cosas, ¿no? Requiere evidencia retrospectiva de síntomas en la infancia. Tenemos que consultar, tenemos que preguntar. Aquí a veces les preguntamos que si pueden acudir con, pues, quienes fueron sus cuidadores o quien nos pueda proporcionar información en retrospectiva. No es que el TDAH te surgió en la edad adulta, quizás tuvo la manifestación y no la logramos encontrar, ¿no? Ya logré conectarla. Me estaba preocupando porque decía, en adultos el diagnóstico requiere esta parte. Creo que ya no se ve. Yo seguiré hablando. Ahí. Sí, aquí te Bueno, yo voy a escucho. seguir hablando. No me veo, pero... Ay, ¿no? Sí, 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 te Perfecto. escucho Entonces bien. decía, ¿qué te implica el diagnóstico? En la infancia y retrospectiva.
Segundo, tener este impacto funcional actual. Necesito identificarlo, necesito tenerlo. Debo tener también una evaluación diferencial con condiciones que puedan estar presentes. Lo dijimos al principio: ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, trastornos del sueño, trastorno del espectro autista, cualquier condición que pueda estar presente. Los indicadores no son exclusivos de cada condición, pueden estar presentes en otras condiciones. Lo importante es que podamos hacer nosotros clínicamente esa diferenciación para que nos pueda arrojar si solamente es una condición, si hay una condición y hay comorbilidad con otra, o era la otra condición y lo estábamos confundiendo, o estaba una condición y se generaron otras condiciones, y es toda una situación muy compleja, demasiadamente compleja, ¿no? La inatención en adultos no siempre grita, más bien creo que se disfraza de desorden, de retraso o de incumplimiento. Y cuando no lo comprendemos como clínicos, como maestros o como personas relacionadas, lo vamos a interpretar como irresponsabilidad. Y Ah, tuvo que una dificultad. Luis, esperemos ahorita se vaya, se vuelva a conectar. Les digo que está un poco el internet con algunas situaciones, también el mío ha estado fallando. Esperemos ahorita se reactive. Y bueno, pues importante lo que Luis nos está compartiendo, ¿no? Desde estos enfoques de diagnóstico, de dónde poder ir visualizando todas esas situaciones que están alrededor de, de todo lo que nos va compartiendo. Sí, muchas gracias, Norma. Ya vamos a ver ahorita si este, ya se va a conectar nuevamente Luis, lo sacó de la sesión. Digo que anda fallando un poquito el internet. Bien, les decía, hay que checar todos estos elementos que nos comparte, no nada más es la autopercepción de situaciones como por aquí nos escribía Mate Espinosa. Muchas gracias, Betty del Ángel, que andas por acá. Norma Mejía, muchas gracias. Está conectándose nuevamente Luis para continuar con esta charla tan interesante que tiene que ver con, eh, ahorita que nos está hablando del diagnóstico. Ya está aquí con nosotros. Esperemos. Listo, Luis. Listo, ya regresamos. No sé qué pasó, aquí hablando bien emocionado. No, te quedaste en estos últimos puntos que mencionabas del diagnóstico. Porque ahí nos quedamos en esa parte. Sí, Alfonso, fíjate que es importante precisar en términos de diagnóstico porque estamos batallando mucho en esa parte. Creo que a nivel nacional, toda esta parte, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues pienso que hay que tener experiencia, hay que conocer a las personas, no solamente de libros, sino tener convivencia, haber hecho ya diagnósticos, tener aplicación de instrumentos, hacer toda esta investigación en retrospectiva, conocer la actualidad, conocer estos cambios que vienen en los manuales de clasificación diagnóstica. Creo que es muy importante. Imagínate, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? El fenotipo femenino en TDAH, creo que es uno de los temas relevantes, uno de los temas por demás importantes que tendremos que estar precisando hoy día, ¿no? El TDAH fue descrito desde un modelo masculino, sin temor a equivocarme. Por eso durante décadas las niñas no encajaban en el criterio. ¿Te suena familiar con el TEA?
¿Te suena familiar con alguna otra condición? Por supuesto que sí, ¿no? Pero creo que eso abre el tema con fuerza para poder seguir investigando, pues con esta perspectiva de género, ¿no? Es decir, las niñas, por ejemplo, suelen presentar un perfil predominantemente inatento. Pueden tener quizá esta menor hiperactividad motora, perdón, visible o una mayor internalización. ¿Qué va a pasar con eso? Pueden suceder muchas consecuencias. Puede ser que no interrumpan tanto como pensamos que puede ser con los hombres, ¿no? Puede ser que no incomodan en el salón de clases. Puede ser que no llaman la atención clínica temprana. Pasan desapercibidas. Ahí estuvieron. El sistema detecta solamente lo que llega a desordenar, no lo que puede diluir en silencio. Y eso es muy importante que lo pudiésemos tener eh, en vista, ¿no? ¿Qué más? Se me ocurre como esta alta capacidad de compensación, que era parte de lo que referías hace rato y que quería dejarlo como en este apartado cuando habláramos de TDAH en femenino, ¿no? Lo que vemos en la clínica es importante poderlo enunciar. Hay un esfuerzo excesivo para cumplir. Nos dicen, pues es que tenía que cumplir y por cumplir me puse esta máscara de la normalidad o esta parte de sobrecompensar y pues cumplía, pero a final de cuentas repercutió tremendamente en mi funcionamiento, ¿no? Hay chicas que nos dicen que hay un perfeccionismo compensatorio, es decir, tengo que hacerlo, debo de cumplir, aquí está, pero detrás de mí pues hay una carga, un cansancio físico, un cansancio mental tremenda, ¿no? Hay chicas que nos llegan a decir que hay horas adicionales para lograr resultados, es decir, estarte esforzando, estar practicando, estar haciendo muchas cosas, pues te lleva a muchas otras, ¿no? A lo mejor a dependencia de estructuras quizá externas, ¿no? A un alto agotamiento tremendo. Y es que eso es muy importante porque creo que muchas mujeres han desarrollado estas estrategias compensatorias, pues a lo mejor basadas en la memoria, en esta parte de memorizar, en esta situación de organización rígida, o a lo mejor una autoexigencia extrema, pero en cualquiera de estas tres situaciones o algunas otras, tiene un costo importante, tiene un costo tremendo. Compensar no significa no tener dificultad. Imagínate la gran trascendencia que esto implica, ¿no? Significa sostener a un alto costo interno esta parte, y eso es clave, es muy, muy fundamental. ¿A qué nos lleva? Oye, Luis, Muchas cosas, ¿no? ¿Vale? no, te iba a preguntar justo en este punto. ¿Será que también en los hombres cuando existe maltrato por esa exigencia ocurre algo similar a esto que comentas de las mujeres, ¿no? ¿No? A ese cumplimiento también por estas situaciones de la familia, esta alta demanda o esta alta exigencia que también ocurre, ¿no? Niños maltratados que viven con esta situación y obviamente pues son exigidos, ¿no? Para poder lograr esos estándares que la familia espera, ¿no? ¿Ocurrirá algo Sí, similar a lo que compartes? definitivamente, ¿no? Y creo que ahí podríamos hablar de este enmascaramiento que referías, ¿no? Enmascaramiento no solamente es este concepto del autismo, que lo llegamos a escuchar acá en la comunidad, ¿no? También ocurre en el TDAH en las mujeres. Y como bien lo planteas, puede ser parte de la familia o parte de aprender guiones sociales. Esforzarse para parecer organizadas. Ocultarte, ocultar más bien dicho como esta distracción, ¿no? Eh, Reprimir la inquietud es parte de lo que nos han comentado, ¿no? Y invariablemente, como lo mencionas, pues tiene consecuencias clínicas importantes. Fatiga crónica,
ansiedad, esta sensación de impostora, así nos lo refieren. Imagínate, sentirte impostora, pues es algo que tendríamos que trabajar ya a la brevedad, ¿no? Porque te lleva, por ejemplo, al colapso en etapas de alta demanda, ¿no? La universidad, la maternidad, el trabajo directivo, son áreas importantes que están ahí presentes y que además están generando pues todo este cúmulo de situaciones, ¿no? Muchas mujeres con TDAH no fueron invisibles, más bien dicho, fueron extraordinariamente adaptativas, yo lo mencionaría más como en esa parte, ¿no? Y eso cambia la narrativa de todo y cambia la narrativa de la detección, el diagnóstico, la intervención, la mirada clínica en cómo lo podrías hacer y a mí me hace voltear hacia el diagnóstico tardío. Tendríamos que visualizar esa parte, ¿no? Como Marta lo dice, TDAH en mujeres, el menos visible, se les asigna un rol social de cumplir y por ello les da burnout. Eso y mil cosas más es importante. Por ello, creo entonces que deberíamos precisar en este diagnóstico tardío, ¿no? Razones, muchas. Pienso, por ejemplo, en estos criterios basados en estudios predominantemente masculinos. Tenemos que hacer investigación invariablemente, pues, para poder generar toda esta evidencia y que pienso que nos puede llegar a bastante, ¿no? ¿Qué más observamos? ¿Cuáles otras razones podríamos pensar? Hay un sesgo importante cultural en los maestros. Y como lo decíamos hace rato, estamos acostumbrados a pensar que el TDAH es de cierta manera con el estereotipo masculino y pasa desapercibido en las niñas porque tuvieron esta sobreadaptación, este enmascaramiento, este masking, esta máscara de la normalidad, como le queramos llamar, y no fue hasta la edad adulta que lo descubriste, pues por todos los problemas o todas las dificultades a nivel funcional que te pudieron ocasionar en cada uno de los contextos de vida que pudiste llegar a tener, ¿no? Internalización de síntomas es algo muy importante, estas expectativas sociales de comportamiento femenino, como nos lo menciona Marta, por supuesto que están ahí presentes, ¿no? Tenemos que precisar, tenemos que cambiar esta cultura. Muchas mujeres no fueron diagnosticadas en la infancia porque aprendieron a sobrevivir en silencio. Eso resuena mucho en todos lados y quizá tenemos que decirlo así para que se escuche fuerte, pero imagínate que se escucha fuerte a cómo lo están viviendo ellas, por supuesto que eso es muy distinto, ¿no? El problema no es que el TDAH femenino sea distinto, creo que es el modelo diagnóstico que ha sido construido sobre este fenotipo visible y masculino presente. Cuando el diagnóstico no contempla la diversidad fenotípica, pues va a reproducir esta inequidad, ¿no? En cómo lo podemos estar nosotros visualizando. El núcleo neurobiológico es el mismo, más bien dicho, yo diría que la expresión clínica y la lectura social son las que están variando, ¿no? Si durante décadas, si durante años buscamos hiperactividad disruptiva para poder diagnosticar, pues dejamos fuera a quienes se distrajeron en silencio. Hablar de fenotipo femenino no es politizar el diagnóstico, por supuesto que no, más bien de hecho es como todo lo que podemos hacer para corregir este sesgo histórico, ¿no? Sí, creo que hay mucho que investigar. Es que justo pensaba también hace rato hablabas que el mismo TDA no está peleado con las altas capacidades, ¿no? A las aptitudes sobresalientes. Y justo ahí también puede haber como esos masking, ¿no? En estas personas que encuentran alternativas para solucionar este tipo de situaciones y compensan, ¿no? Y así van desarrollándose. Y yo creo que también habrá muchos adultos que encontraron herramientas, ¿no? Efectivas para poder ser funcionales, ¿no? En lo que nos va exigiendo de manera cultural, pero que no eliminan estos tipos de sensaciones que tú refieres, ¿no? Que las viven en silencio.
¿no? No sé si me escuchaste ahí, Luis. Sí, definitivamente, creo que ahí el punto clave, sí, 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 pienso que ahí el punto clave es qué es primario y qué es secundario. A lo mejor yo lo que llegan con diagnóstico de ansiedad. Refiero a ansiedad porque es parte de lo que más llegamos a observar, pero por ejemplo, como bien lo dijiste, puede ser alguna otra condición, ¿no? Creo que tendríamos que formarnos más en este diagnóstico diferencial, en conocer estas diferencias centrales clínicas para poderlo identificar con cualquiera de las condiciones. No sé, se me ocurre, por ejemplo, las mujeres adultas con TDAH puede haber una distractibilidad basal, ¿no? Mientras que en la ansiedad, esta distracción puede ser más a lo mejor por preocupación. Puede ser que procrastinen por activación ejecutiva en el TDAH y en la ansiedad sea más como esta evitación, a lo mejor por un medio anticipatorio, ¿no? Puede ser que en el TDAH tenga como estos olvidos frecuentes y en la ansiedad pueda tener esta hipervigilancia, ¿no? Puede ser que en el TDAH tenga esta inquietud interna crónica y por el contrario en la ansiedad pues sea más esta activación fisiológico, ¿no? Lo importante es que de manera clínica podamos conocer estas áreas y cómo se van manifestando en cada una de ellas, pues para poder saber qué es lo que tendremos que hacer, ¿no? En el TDAH a lo mejor la mente salta, en la ansiedad la mente se va quedando atrapada. Lo digo como en estos términos para poder hacer como la diferenciación, pero va más allá, ¿no? Va más allá del conocimiento específico. Bien puedo pensar en un TLP, bien puedo pensar en cualquier otra situación, ¿no? Sí, Luis, muchas gracias. Yo creo que hay mucho que investigar. ¿Cómo, cómo poder, em, es que no sé cómo plantear esta pregunta, ¿no? Porque habrá quienes quizás han aprendido a estar de esa manera, con ese cerebro, ese pensamiento acelerado, porque, no sé, puede pensar que eso es normal, ¿no? Y esos rendimientos en muchas situaciones no representan a lo mejor ya una carga, pero ¿cómo poder ayudar a que esto encuentren también un apoyo? No más que un diagnóstico, también un apoyo, porque eso también va generando otro tipo de situaciones, pues. Sí, pienso varias cosas y creo que parte de ello es como la intervención. Si el núcleo es, por ejemplo, el TDAH, pues tendría que plantear como esta situación de regular la función ejecutiva, la activación conductual, es decir, pensar en una intervención estructural desde, primero, a lo mejor la psicoeducación, ¿no? Explicar toda esta parte de regulación, cómo poder llevar a cabo el discurso moral interno, ¿no? ¿no? No es que tengas falta de voluntad, más bien es esta dificultad de activación. Puedo pensar, parte de las buenas prácticas es este entrenamiento en las funciones ejecutivas, ¿no? No solamente es hablar, más bien dicho, es como entrenar la división de tareas, eh, como esta parte de externalización de la agenda, sistemas visuales, planificación semanal, obviamente que sea guiada, toda esta memoria prospectiva con soporte externo. La clave en el TDAH, pues tendría que ser, no basta con este insight emocional, más bien dicho, se requiere toda esta organización de esta arquitectura externa, ¿no? Y poder hacerlo como en diferentes situaciones. La regulación ambiental, reducción de distractores, trabajo por bloques, no sé, como estos sistemas de recompensas. No todo es para todos y no es como que sea la receta, pero sí podemos identificar como toda esta parte. Porque vendría, por ejemplo, la farmacoterapia, ¿no? Cuando estés indicada, pues tendremos que observar estimulantes, no estimulantes, es decir, la medicación no enseña habilidades ejecutivas, más bien dicho, va a facilitar que podamos desarrollar todo este proceso de acompañamiento. No es como en el capacitismo, ¿no? Te voy a entrenar
para que puedas tener habilidades. Más bien dicho, vamos a acompañarte en todo este proceso para que se puedan resolver o hacer muchas situaciones, ¿no? No sé, pienso en muchas áreas, pero se me ocurre eso por el momento. Sí, y como bien lo dices, y yo creo que es algo que nos permite esta situación. Cada persona tiene una historia, tiene una cultura, tiene un proceso interno particular que requiere un acompañamiento de esa naturaleza, ¿no? Con todos esos elementos. Y como bien lo dices, no es una receta, no es que estén todos esos elementos y ya podamos autodiagnosticarnos, porque esa es otra, ¿no? Hoy decías, ¿no? Existen tantas cosas ya en las redes que uno ya hasta se va este, eh, diagnosticando con base en muchas de estas situaciones que hay. Y yo creo que lo que tú hoy mencionas es, no debe de haber realmente un estudio que permita, ¿no? Ese diagnóstico diferencial que permita justo, ¿no? Ir identificando todas esas situaciones para realmente, pues, dar un acompañamiento más preciso, ¿no, Luis? Sí, definitivamente. ¿Y sabes qué? ¿Perdón? No comenté nada, Luis. Adelante. Decía que, perdóname, Alfonso, que en ese sentido se me ocurre, por ejemplo, pensar en la responsabilidad educativa y política pública, ¿no? ¿Qué está faltando para poder intervenir en el TDAH en adultos, ¿no? Yo lo pienso a nivel estructural y pienso que el TDAH en adultos no solamente es un tema clínico, creo que es un indicador de cómo nuestros sistemas educativos gestionan o están ignorando la diversidad atencional. Si realmente nos quisiéramos comprometer, pues no sé, pienso en la responsabilidad del sistema educativo. Afinar, por ejemplo, la detección temprana real. Es decir, el problema actual que estamos visualizando es que hay evaluaciones superficiales, hay toda esta confusión entre conducta y neurodesarrollo, derivaciones tardías, derivaciones incorrectas, a lo mejor como esta sobrereacción conductual, ¿no? Sin evaluación integral. La responsabilidad educativa, ¿en qué giraría en torno? Al igual que en otras condiciones, pienso en la capacitación docente, en la detección temprana. Si bien no es clínicamente, sí de manera educativa, sí de manera estructural, para poder derivar, poder canalizar o poder hacer lo que nos corresponde, ajustes razonables, muchas situaciones, ¿no? Protocolos claros de derivación, lo que hemos observado que está fallando acá en el Estado, sin temor a equivocarme, evaluación multidisciplinaria, aún seguimos viendo toda esta parte de patologizar sin evidencia, ¿no? Y eso te lleva a la discriminación, a no ignorar por bajo impacto conductual, porque puede pasar desapercibido, ¿no? Detectar temprano invariablemente no solamente es etiquetar, es evitar años de deterioro acumulativo, años de masking, años de muchas dificultades, ¿no? Se me ocurre enseñar funciones ejecutivas de manera explícita. La escuela tendría que estar asumiendo en planificar, organizar, priorizar, regular tiempo, es decir, se desarrollan solos, ¿no? Y te lo pongo entre comillas porque es como siempre llega a pasar, ¿no? Y entonces me llevaría a pensar en esta parte de responsabilidad estructural, es decir, realmente que pudiéramos visualizar currículos que incluyan como este acompañamiento en el control ejecutivo, ¿no? Una enseñanza explícita de la planificación, estrategias metacognitivas, evaluaciones diversificadas, flexibilidad estructuradas, en fin, no podemos exigir habilidades que nunca voy a enseñar de manera explícita. ¿Te suena familiar con el autismo? ¿Te suena familiar con la discapacidad auditiva, visual, motriz? Por supuesto que sí. Invariablemente sí puedo identificar, sí puedo precisar, pero a nivel estructural, por supuesto que puedo hacer muchas cosas, ¿no? Y para mí, pues eso es clave porque te va a llevar invariablemente a estos ajustes razonables, incluso en la educación superior. El TDAH adulto aparece con fuerza en la universidad, que necesitamos una política pública necesaria, ¿no?
adaptación en tiempos, ajustes razonables, una evaluación alternativa, tutorías estructurales, no sé, apoyo en la organización académica, protocolos de inclusión en todo este proceso de la educación superior. Imagínate, ¿cuántas deserciones universitarias están vinculadas al TDAH no identificado? No lo sabemos, no tenemos esos datos, no tenemos como esas cifras, y no solamente en el TDAH, sino en muchas áreas, ¿no? Digo, por pensar algunas situaciones en la parte educativa, pero la escuela no es la única responsable, también tendríamos que ver allá afuera qué le toca, cuál es la responsabilidad en la política pública, ¿no? Muchos de los sistemas no reconocen el TDAH adulto en las normativas, en las leyes, y tú métete a las comunidades, a las tribus, a los grupos, y es una situación imperante que se está demandando. Solamente reconocemos el TDAH en la infancia, no reconocemos apoyos laborales, ahí los dejamos y terminamos en la deserción, ¿no? No generamos lineamientos para los adultos. Necesario incluir a la brevedad, de mi punto de vista, pues al TDAH adulto en los marcos de discapacidad funcional. Obviamente me voy a echar ahí todo un rollo porque me van a decir algunos sí, otros no, pero invariablemente, en muchos casos, se necesitan los apoyos y por supuesto que a nivel funcional, pues determina muchas situaciones, ¿no? Imagínate si existieran estos protocolos de evaluación en servicios públicos, un acceso a este tratamiento farmacológico regulado, lineamientos de inclusión laboral, es invariablemente otro mundo, ¿no? Otro México. No sé, se me ocurre, por ejemplo, bueno, porque me van a decir, estructura, escuela, política, ¿y ustedes qué? Pues por supuesto una formación profesional obligatoria, ¿no? Necesitamos formación de médicos, formación de psicólogos, formación de maestros, docentes, salud mental. Sin capacitación, el diagnóstico diferencial pues siempre va a fallar, ¿no? No puedo legislar inclusión sin formar profesionales competentes. Y ahí nos tenemos que ir a las universidades, ¿no? Híjole, bastante interesante todo este tema, ¿no? Me quedo con eso, hace falta mucha investigación, hay que seguir trabajando desde la persona, desde los contextos, desde esas experiencias, ¿no? Y de esas situaciones también particulares que nos hacen diferentes, ¿no? Como personas. Y pues bueno, pues muchas gracias por el tema, ¿no? Abre como muchas cosas que hay que venir analizando y como tú decías, ¿no? Eso suena con muchas otras de las condiciones de vida que tienen las personas en la misma discapacidad, ¿no? Que es un tema bastante complicado. Y que desde la agenda pública, no sé, tú eres de los que ha venido levantando la voz en ello, y pues ojalá eso se siga escuchando, ¿no? Para poder darle una respuesta también a todos. Definitivamente, ya nada más si me dejas apuntar, creo que tendríamos que ir como a esta parte de un modelo de atención normativa contra un modelo de atención diversa, ¿no? El modelo normativo, pues esta atención sostenida lineal, esta productividad continua, esta evaluación uniforme, esta situación de penalizar la interrupción, ahí está presente. Si lo pasamos al modelo diverso, pues reconocería más como los perfiles atencionales, esta flexibilidad estructural, este entrenamiento ejecutivo, explícito, esta evaluación adaptativa, ¿no? El TDAH en adultos no nos obliga solamente a mejorar diagnósticos, creo que nos obliga a revisar cómo definimos la productividad, cómo defino la disciplina, cómo defino la atención, porque si la educación no se ajusta, si la educación no se adapta a la diversidad atencional, va a seguir produciendo adultos que descubren demasiado tarde lo que siempre estuvo allí, ¿no? La inclusión no es tolerar la diferencia, es rediseñar toda esta estructura para que la diferencia pues no se convierta en esta exclusión acumulativa. No, hombre, pues muchas gracias, Luis, con esa última frase. Pues me quedo y esperamos, ¿no? En otro momento seguir contando con tus reflexiones, con esto que aportas también.
a la comunidad. Y nos quieres platicar dónde te encuentran, que me interese buscar ecoautismo, cómo se pueden contactar contigo, con tu comunidad también, con tus compañeros y colegas. Por supuesto que sí. Nosotros somos Ecoautismo, nos encontramos en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, muy cerquitas al centro de la ciudad. Pues continuamente estamos trabajando actividades de capacitación, de difusión, de sensibilización. Próximamente tenemos algunas salidas a Acapulco, Oaxaca, Ensenada, y ya no recuerdo, pero tenemos algunas salidas, tenemos una situación activa en cuanto a la demanda estructural, en cuanto a esta sensibilización. Ojalá podamos, creo firmemente que ahí estamos en términos de inclusión atorados, donde tendremos que trascender a esa parte para poder atender a toda la diversidad, a toda esta situación, ¿no? Pues busquen ahí en las redes Ecoautismo o también a Luis Antonio Hernández, así lo pueden encontrar en la red, y si le mandan un mensaje, él seguramente les dará ahí algún tip, o incluso también pueda tener alguna comunicación con ustedes, ¿no? Por alguna de esas vías. ¿Verdad, Antonio? Gracias por la invitación, Alfonso. Siempre muy contento de poder estar con ustedes. No, pues muchas gracias a ti. Voy a finalizar la transmisión de hoy. Ojalá puedan ayudarnos a compartir, a llegar a más personas. Y, nos piden aquí que vuelvas a repetir la última reflexión que mencionaste, Luis. No, pues ya se me olvidó, pues es que van surgiendo como de parte del proceso, ¿no? Bueno, a ver, lo vamos a intentar. Creo que la inclusión no es que llegue a tolerar diferencia, más bien dicho es cómo voy a rediseñar todo el sistema estructural para que la diferencia no pueda convertirse en esta exclusión continuamente acumulativa, ¿no? No, pues ahí está la reflexión. Y bueno, pues no te desconectes, Luis. Voy a cerrar aquí la transmisión, pero Claro, nos vemos claro. la siguiente. Hoy la charla 233 contigo, Luis, y ojalá esto siga dándonos para Gracias. más. Bien, entonces, finalizo la sesión. Cuídense mucho, descansen y no te desconectes, Luis. Claro que sí.